Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. Los sistemas complejos involucran aspectos de la química y la física a nivel molecular, utilizando lo que se denomina equilibrio de fases. Los sistemas complejos actualmente son utilizados en industrias de distinto tipo. Para conocer más sobre esta temática, conversaremos con el profesor Héctor Quinteros de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Acompáñenos, por favor. El profesor Héctor Quinteros es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción. Es doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química de la Universidad de Concepción. Es profesor conferenciante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de equilibrio de fases, modelado de sistemas complejos y topología de ecuaciones de estado. Ha participado en más de 10 publicaciones en diversos proyectos de investigación y un proyecto Fondesit de iniciación. Conversaremos con el profesor Héctor Quinteros de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El texto o el concepto que abordaremos hoy día es relativamente complejo para nuestros telespectadores, así que iremos haciéndolo lo más fácil posible en este contexto de la termodinámica, pero hay un concepto particular que me gustaría que explicara y por allí comenzamos, ¿te parece? Perfecto. Que es el equilibrio de fases. ¿Qué se entiende por equilibrio de fases? Bueno, para entender el equilibrio de fases, primero hay que comprender de qué estudia la termodinámica. Bien. La termodinámica principalmente estudia sistemas que están en equilibrio, sistemas estáticos, a pesar de lo que el nombre o el término dinámica pudiese sugerir, ¿ya? Normalmente cuando uno quiere estudiar a nivel más profundo, lo que tiene lógica a nivel interno es estudiar la termodinámica como una infinidad de cuerpos que están constituyendo los sistemas. O sea, el aire está compuesto por cientos de moléculas, nosotros estamos compuestos por moléculas, y dentro de esa termodinámica que normalmente se le llama con apellido termodinámica estadística, es donde está el equilibrio de fase, ¿ya? Algo para ejemplificarlo de manera muy simple, es algo que nosotros hacíamos siempre cuando niños, que era mezclar el aceite con el agua y veíamos que se formaba, claro, una fase, dos fases, sí, una fase acuosa abajo y estaba el aceite arriba. Ahí muchas veces nos dijeron de manera equivocada que eran las densidades, ¿ya? Sí. Otras veces, eso es totalmente equivocado. Equivocado. ¿Ya? Otras veces no tan equivocado, eso sí que es correcto. Nos decían ya, quizás algún profesor nos decían, no, son la polaridad. ¿Ya? Lo cual es correcto, ¿eh? No estoy diciendo que sea equivocado, pero a nivel más fundamental hay un tema energético, de la energía que está asociada a las fases y que describe cada una de las fases. Es una especie de, para meterlo con conceptos que son más quizás para la gente de los colegios, cuando estudiamos física, es una especie de energía potencial, ¿ya? Que está asociado y describe esa fase. Y cuando esas energías potenciales están en equilibrio es porque se separan las fases, ¿ya? Para esas moléculas. En otras palabras, esa energía potencial le dice al agua que el agua está más feliz junto con otras moléculas de agua y el aceite está más feliz junto con otras moléculas de agua. Pero en este caso particular de agua-aceite, ¿por qué el agua es abajo? Eso es densidad. ¿Ah? Eso sí es densidad. Eso es densidad. Eso es por densidad. Pero no siempre eso ocurre, no es una observable universal, ¿eh? Ahora, ese equilibrio que nosotros vemos con el agua es muy fácilmente modificable añadiendo un tercer componente, por ejemplo, o también cambiando las condiciones de temperatura, cambiando las condiciones de presión, etc. ¿Ya? Esos son variables que modificarían este equilibrio. Claro, modificarían eso. Y la gente que estudiamos equilibrio de fases, lo que nosotros tratamos de hacer es entender ese fenómeno, ¿ya? Y otros fenómenos que son más complicados que se dan en el equilibrio a nivel molecular, ¿ya? ¿Por qué el suceder de ese fenómeno
¿ya? En distintas condiciones, cómo cambia sus propiedades energéticas, cómo cambian sus propiedades físicas, etcétera, ¿ya? Y seguramente, pero no es que quiera que lo desarrolles aquí, solo para indicarle a nuestros espectadores que el tema no es tan simple como que el aceite está arriba y el agua está abajo. Claro. Aquí hay muchas moléculas, mucho estudio molecular de por medio, muchas fórmulas también. Claro. ¿Verdad? Pero la idea es expresarlo de la manera más simple sí, posible. Pero solo para dejar claro que este tema es complejo. Claro. ¿Ya? Y esto es del equilibrio de fases, algunos ejemplos donde, aparte del agua, aceite, ¿existen otras alternativas? Bueno, la naturaleza en general se guía por sistemas de equilibrio. Yo un ejemplo que les doy, que me encanta, de hecho, les doy siempre a mis alumnos en la formación de los icebergs. ¿Ya? Mira. Por ejemplo... desarrolla esa idea. Por ejemplo, todos hemos visto la caricatura, o no sé si lo muestra en la película, pero la historia que en el Titanic, cuando chocó, claro. la gente sacaba un pedacito de iceberg y lo tiraba al whisky. Sí, ¿Ya? sí. Ese hielo del iceberg es agua dulce. Está compuesto de agua dulce, a pesar de que se formó a partir de agua salada. ¿Por qué pasa eso? Porque eso es netamente un fenómeno de equilibrio. Cuando el iceberg se empieza a formar, de alguna manera expulsa la sal. Y el hielo se forma solamente con agua dulce. Ahora, uno dice, ¿qué pasó con la sal? Sí, ¿Cómo se expulsó? ¿Por qué se formó ese equilibrio en el cual la sal fue desplazada? Claro, porque cuando se forma el cristal de sal, ¿ya? Como la sal está en mayor cantidad, está termodinámicamente promovida la formación del sólido a partir de solamente uno de los componentes. Entonces, la sal que salió hizo que alrededor del iceberg se formara una zona en que está más salada que el resto del agua salada y que está más densa. Mira. ¿Ya? Eso, como está más denso, forma algo que se llama el chorro de salmuera en la formación de iceberg. Ya. Y se va hacia la profundidad del mar, y ese chorro de salmuera forma, no es el único factor, pero forma las corrientes oceánicas que mantienen el equilibrio térmico de la Tierra. Y por eso, cuando uno va a Inglaterra, uno no, a pesar de que está muy al norte, Inglaterra no está totalmente cubierto de hielo. O sea, eso mantiene el equilibrio térmico de la Tierra. Por ejemplo, otro ejemplo que quizás también, esto es un poquito más foráneo, pero a mí me encanta mucho, que son la atmósfera de los planetas. Especialmente los planetas que son de características jovianas, como son Júpiter, Saturno, los que te enseñan que son los planetas gaseosos. ¿Ya? Si uno le cortara el planeta, lo que vería son como estratos, como los estratos que uno ve en la Tierra, ¿ya? Pero de gases. ¿Ya? Son estratos que se forman básicamente con la misma cantidad o con una cantidad reducida de componentes, básicamente. Júpiter tiene hidrógeno, helio y un poquito de metano y un poquito de nitrógeno y otra parte de cosas, en muy pocas cantidades, pero se forman muchas capas que son fases en equilibrio de distintos gases, ¿ya? Y que se van bajo el campo gravitacional del planeta, se van constantemente se mueve. Invirtiendo. Ya. ¿Ya? Y aplicaciones a nivel más industrial o más a los quehaceres humanos, están por todos lados. O sea, la petroquímica es la típica. O sea, todo lo que es la industria petroquímica, en medicina, en farmacología, en alimentos, separación de compuestos valiosos, energía, etc. O sea, el equilibrio de fase está en todos lados. En todas partes. Sí. Ya. Y en distintos ejemplos en el planeta, al menos. Claro. Ya. Hay un concepto que me gustaría que lo aclarara, que son los diagramas globales de fase. Uno entiende, y voy a decírtelo desde mi perspectiva ignorante en el tema, un diagrama es una representación gráfica de algo. En este caso, tiene que ver con fase. Sí. Por favor, desarrolla así. Esa es difícil, ¿ya? El diagrama global de fase probablemente fue la instancia por la que yo me enamoré de la disciplina. Ah, sí, sí. Mira. Personalmente encuentro que debe ser una de las cosas más estéticas que uno puede encontrar. ¿Ya? Es casi una obra de arte al verlo. ¿Ya? Sí, pero trata de explicarnos el tema. Pero voy a tratar de hacer una analogía, no sé si vaya a salir bien.
Quizás se necesita un poquito más de conocimiento de los espectadores, pero probablemente toda la gente que hizo algún curso de termodinámica básica o físico-química le mostraron algo que es muy típico, que es el diagrama de fase a presión constante del agua con etanol. Agua con etanol. Sí, eso es algo muy típico que te la muestran, y te muestran que tiene una especie de máximo que está en concentración, no recuerdo exactamente, pero 0,97, y lo que te cuentan, te dicen que ese máximo se llama el punto azeotrópico, y ese es el límite de la destilación convencional del alcohol, y por eso el alcohol con el agua no se pueden separar más allá de ese límite. Eso es algo que te lo cuentan siempre, porque aparte que es muy bonito, lo cual es cierto, una manera un poco quizá ingenua de mirar el punto azeotrópico, que tiene muchas otras características, pero eso es lo que se cuenta. Si nosotros quisiéramos hacer una especie de analogía a eso, es como si tú fueras a conocer una ciudad nueva, ¿ya? Y quiero conocer, no sé, la industria de la ciudad, quiero conocer los bares, quiero conocer las calles, los museos, etcétera, etcétera, y me paro en una esquina. Me paro en la esquina de la ciudad y trato de conocer todo parado en la esquina, ¿ya? Existen otro tipo de diagramas que erróneamente se le llaman globales, que son los diagramas de temperatura-presión, ¿ya? Los diagramas de temperatura-presión ahora lo que hacen es representar todo el observable de la misma mezcla. En el caso, seguimos con el ejemplo de el agua con etanol, pero en todo su rango de temperatura-presión, no solamente en un punto. Yeah. En ese caso, si seguimos con la analogía de la ciudad, podríamos decir que ahora nos subimos a un edificio más o menos alto, ¿ya? Entonces nos subimos al edificio alto y ahora podemos ver más o menos la gente que está caminando por ahí, a qué negocio entran, y tenemos un panorama de alguna de las calles a la redonda, ¿ya? El diagrama global ahora no representa una mezcla en específica, sino que representa límites de transiciones de comportamientos distintos, ¿ya? Y por tanto representa todas las posibles mezclas que puedan existir, ¿ya? En ese caso, si quisiéramos seguir con la analogía de la ciudad, sería como si nosotros agarráramos un aeroplano y empezáramos a sobrevolar la ciudad, ¿ya? Para esta entrevista reconozco que estuve buscando algo en internet y mencionaba que en este equilibrio de fase, en estos diagramas, de alguna manera alguien puede conocer una situación A, una situación B, pero en las interacciones aparecen observaciones que, estando por separado, no se podía observar. Sí. Estas interacciones muestran algo más. Son fenómenos de sinergia entre cosas que cuando mezclan, de hecho pasan mucho y son muchos fenómenos distintos, no es un solo fenómeno. Pero algo muy bonito que podríamos decir es que nosotros estamos acostumbrados cuando, no sé, hervimos agua, es que si nosotros aumentamos la temperatura vamos a evaporar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos mezclas de cosas distintas, no necesariamente puede pasar eso. Nosotros podemos condensar aumentando la temperatura, ¿ya? Ese es un fenómeno de sinergia. Eso se genera por la mezcla de componentes distintos. Profesor Quinteros, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Espérennos. Estamos conversando con el profesor Héctor Quinteros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Héctor, hemos estado abordando el tema de los equilibrios de fases y un ámbito que está siempre dentro de ese contexto son los modelos de sistemas complejos. ¿Tú podrías definirnos en términos simples, por cierto, de qué se trata? Bueno, primero tenemos que definir lo que es un sistema complejo o molecularmente complejo. Un sistema que es complejo es un sistema cuya forma o cuyas fuerzas que existen dentro de la molécula influyen de manera importante, ¿ya? Podemos remontarlo de manera histórica a lo que hizo y que le costó el premio Nobel en 1910 a Van der Waals. Van der Waals, con su tesis, lo que hizo fue postular un modelo que fue el primer modelo fundado teóricamente de un cambio de fase, que es la ecuación que
mucha gente conoce como la ecuación de Van der Waals. Y lo que él modelaba era básicamente una esferita con un campo de fuerza alrededor, y que él lo probó mucho para gases nobles y le resultaba pero espectacular, porque básicamente un gas noble es un átomo con un campo de fuerza alrededor. Ahora nos interesan otras cosas, nos interesan cosas más complejas, nos interesa otro tipo de observables experimentales, y esos modelos ya no funcionan, ¿ya? Un ejemplo muy interesante sería, por ejemplo, el ejemplo de los lípidos. Pero no es que le esté quitando fuerza al noble en ese tiempo, ¿no? No, para nada. O sea, probablemente el modelo Van der Waals es una de las cosas más hermosas que existen en física. Okay. Pero ahora ya los tiempos cambian. Los tiempos requieren otras situaciones. De hecho, la ecuación, como dicho sea de paso, la ecuación de Van der Waals tiene una cosa muy interesante, que el hecho que predice básicamente, de manera correcta, básicamente todos los observables que se han visto experimentalmente. Los predice mal, cuantitativamente mal, pero cualitativamente bien, incluso mejor que los modelos actuales. Eso es algo extraordinario. Bueno, siguiendo con el ejemplo del lípido, por ejemplo, un lípido podríamos imaginarlo como una especie de cuncuna, ¿ya? Con una cabeza y un cuerpo, ¿ya? Eso, solo para los espectadores, a nivel molecular. Sí, a nivel molecular. Micro. Exactamente, la molécula del lípido. Sí. Entonces tenemos una cabeza que tiene una fuerza que es de corto alcance y con dirección, que es el momento polar, y tenemos un cuerpecito que no tiene ningún otro tipo de fuerza que no sea la dispersiva. Entonces, hay dos cosas fundamentales que uno no podría agarrar si uno lo modela como una esfera. La primera es claramente la forma, es una cosa larga. Y la otra es que tiene una fuerza que está situada de manera direccional en uno de los costados, ¿ya? Eso sería imposible de obtener, por ejemplo, siguiendo los preceptos de Van der Waals, ¿ya? Pero el hecho de que esa molécula tenga esas características hace que pueda formar de manera reduccionista, en simple, que pueda formar parte de las membranas celulares, porque se direcciona en cierto sentido, ¿ya? Otro ejemplo quizá un poquito más simple, no sé si más simple porque no es algo que la gente tome, pero es más simple de entender, podría ser comparar el hidrógeno sulfuro con el agua, ¿ya? Geométricamente las dos moléculas son básicamente iguales, ¿ya? O sea, un átomo grandote y dos hidrógenos a los costados, ¿ya? Pero a condiciones atmosféricas, el agua, todos nos tomamos el agua, es líquida, y el hidrógeno sulfuro es un gas, ¿ya? Y eso se da simplemente porque la molécula de agua, las fuerzas que generan de asociación entre las moléculas hacen que anden como siempre tomaditas de la mano. En cambio, el sulfuro y hidrógeno no genera ese tipo de fuerza y por tanto en las mismas condiciones es un gas. O sea, podemos decir que estos sistemas complejos, tú lo estudias porque por allí observé que existen, voy a decir, macrosistemas complejos, como la Tierra es un sistema complejo. Pero tú estudias sistemas complejos a nivel molecular. ¿Ya? A nivel molecular. Es decir, solo para nuestros telespectadores, cuando se habla de moléculas, imagínense el organismo y le van aplicando un microscopio, ¿ya? Y llegan a una célula, y adentro de la célula hay muchos organismos muy pequeños, pero dentro de esos organelos hay moléculas. O sea, esto es a nivel... Son los ladrillos que nos constituyen. Claro, los ladrillos que constituyen la célula, y la célula después constituye organismos. Pero esto va en dirección opuesta y por lo tanto es a nivel muy pequeño. Es decir, con un microscopio no se puede ver. Claro, no podríamos ver. Más chico, más pequeño que para observarlo con un microscopio. ¿Bien? Profesor, me gustaría que ahora abordáramos el proyecto Fondesit de iniciación. Este proyecto Fondesit, para nuestros telespectadores, existe una agencia en Chile que entrega recursos a los investigadores para que puedan realizar sus proyectos. Y esta es una agencia llamada CONICIT, y uno de los fondos se llama Fondesit. ¿Tú nos podrías comentar sobre qué trata tu proyecto? Bueno,
Si lo quisiéramos tener en una sola frase, es el diseño solvente. Un Diseño diseño solvente. inteligente de solvente. Bueno, ¿y qué tipo de solvente? Unos solventes muy específicos que se están viendo ahora, relativamente nuevos, que son los solventes eutécticos. ¿Ya? Que están, yo digo moda porque mucha gente lo está investigando ahora y son relativamente nuevos, como se hizo con los líquidos iónicos en la década de los 90. ¿Qué es un solvente eutéctico? Es un solvente que está generado, solvente líquido, sea de paso, es un líquido, pero que está formado por una mezcla de dos sólidos. Y cuando se mezclan, magia, líquido, ¿ya? A las mismas condiciones de temperatura y presión. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los solventes eutécticos delante de otros solventes como los líquidos iónicos? Principalmente yo diría que dos. Hay varios más, pero a mí me gustan dos. Primero, el costo. Son baratos. ¿Por qué son baratos? Porque están formados de cosas que son de origen natural, en general. Ceras naturales, mentol, urea y cosas como esas. Y el segundo beneficio es que por la misma razón son en general inocuos para la salud. ¿Ya? Lo que queremos hacer en el proyecto es generar un marco teórico de tal manera de poder predecir correctamente y de manera precisa las propiedades físicas y termofísicas de estos solventes. Y una aplicación... Si mezclas A con B o con C con D, claro, saber qué pasaría, qué ocurriría. ¿Qué pasa? Y además sus propiedades, como sus propiedades energéticas, como sus densidades, etc. Y disculpa, ¿y esos solventes que no conocía, eutécticos, ¿sí? ¿Están presentes en la naturaleza o están presentes con sus partes individuales? Están presentes como no, son construidos. ¿Ah? Uno los puede construir como uno hace un traje a medida. Uno puede construir literalmente cosas con un cierto propósito. Sí, o sea, no existen. No existen en la naturaleza. Okay. No son naturales. No son naturales. Su origen es natural. Sí, eso ¿Ya? Bueno, y la aplicación es una aplicación muy específica que es el diseñar solventes eutécticos que puedan ser muy buenos absorbentes refrigerantes. De tal manera de poder obtener ciclos de refrigeración por absorción que sean muy eficientes, que en general son poco eficientes los que existen actualmente. Entonces, esa es la aplicación que se le queda al proyecto. Pero también el hecho de generar un marco predictivo riguroso tiene una infinidad de utilidades, ya que los solventes eutécticos son muy multifacéticos. ¿Ya? Por ejemplo, podría dar millones de ejemplos, pero disuelven material orgánico de manera eficiente, los degradan. Por ejemplo, grasa. ¿Ya? Así que se podría diseñar un proceso que fuera alternativo a la curtiembre, por ejemplo. Un ejemplo bien prosaico, pero podría ser un proceso alternativo a la curtiembre, que es súper contaminante, el tradicional. Sí. También destruye la lignina. Por tanto, al destruir la lignina podríamos tener un proceso alternativo al kraft, que el proceso kraft es el proceso por el que toda la pulpa celulosa, que después termina siendo caja y papel, se produce en el mundo. Prácticamente es el único proceso que se utiliza a nivel industrial. Otro no tan prosaico y bastante bonito es que son promotores transdérmicos. ¿Qué significa que sean promotores transdérmicos? Que promueven el traspaso de ciertas moléculas a través de la piel. Entonces podríamos diseñar la base o el medio para meter medicamentos a través de la piel, por ejemplo, con parches, como los típicos parches que se ocupan para el... Que sea un transfer. Claro, como los parches que se ocupan para el dolor en el cáncer, la menopausia, el tabaquismo, etc. Y también, bueno, ¿por qué no también la industria de la belleza, como medio para las cremas, para meter agente antiarrugas, etcétera, etcétera? O sea, interesante eso. Tiene un montón de aplicaciones. Muy bien. ¿Y esta idea dónde surge? Esta idea de este proyecto, ¿cómo llegó a ti esta idea? Por un lado, la parte aplicada a mí me interesó hace mucho tiempo cuando descubrí los ciclos de absorción, ¿ya? Que lo encontré bastante interesante y estuve trabajando un tiempo en ciclo de absorción, pero con líquidos iónicos, que es otro tipo de solvente, con similares características, que aumentaban mucho la eficiencia de este tipo de ciclos, que pueden ser, dicho sea de paso, uno los puede energizar a partir de energía solar. Pero el problema de los líquidos iónicos era
el costo, ¿ya? O sea, uno jamás iba a tener un sistema de refrigeración como absorbente líquido iónico porque era totalmente fuera de cualquier alcance, solamente como desarrollo inicial. Pero estas cuestiones no estaban bajando de precio. Yeah. Al principio de los 90 valían miles de dólares el gramo de un líquido iónico y se decía, no, si esta cuestión va a bajar de precio eventualmente, pero nunca bajaron. No, ¿Ya? A pesar de que se desarrolló la tecnología. Se desarrolló la tecnología, pero habían cosas comerciales metidas entre medio Yeah. de las industrias que producían los líquidos iónicos. Y de repente aparecen estos solventes eutécticos que tenían características similares y ahí la luz para arriba, Yeah. que ¿por qué no hacer exactamente la misma idea y adaptar y generar la absorción del refrigerante a partir de un solvente eutéctico que debería ser de bajo costo? Y a propósito de las investigaciones que está realizando, ¿qué importancia tiene o cómo se, cómo se expresa para la comunidad científica de Chile y el mundo? ¿Cómo ellos van a saber de tus investigaciones? Bueno, principalmente como tenemos todos los que estamos en esta área, la mejor manera son las publicaciones. Yeah. ¿Y esas publicaciones son publicaciones a nivel nacional? ¿Cómo lo pueden mirar, cómo lo pueden leer en China o en Estados Unidos? Bueno, son publicaciones en revistas internacionales. Normalmente lo que yo hago es publicar siempre las mismas revistas, que son las regalonas, las que me gustan. Yeah. Y que tengan alto impacto, de manera de que la investigación se difunda de la mejor manera posible. O sea, es como el modo operandi que uno hace. En las investigaciones hay ciertas áreas que el investigador trabaja solo. Uh-huh. No voy a nombrar ninguna en particular, pero en tu área ¿se trabaja solo, se trabaja en redes? ¿Cuánta importancia tiene la colaboración internacional y nacional? No, tiene mucha importancia. No solamente la colaboración en el ámbito científico, la colaboración en productos concretos, por ejemplo, proyectos, publicaciones, ese tipo de cosas. No solamente eso tiene importancia, sino también tiene importancia hablar mucho con gente que está en el área, compartir información. Ser lo más abierto posible. ¿Ya? Esta es una visión súper personal mía, pero... ¿A ti en qué te ha ayudado conocer en congreso o a través de las redes o a través de email investigadores que estén en Chile o en alguna parte del mundo? ¿En qué te ha ayudado? La ayuda infinita, porque en realidad uno está tan metido en cierto tema que yo estoy seguro que yo sé cosas que alguien que está exactamente haciendo lo mismo no sabe, y al revés también. ¿Ya? Entonces, conversar por Skype, por mail con alguien que está así y te dice algo, de repente se prende la lámpara, pero de manera instantánea. Y ahí uno puede tanto generar colaboraciones concretas o simplemente una conversación amigable que sea productiva también. Bien. Ha sido una interesante conversación. Estamos llegando al término de la entrevista, Héctor, y queremos como programa agradecerte la presencia en este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Estimados telespectadores, hemos conocido de sistemas complejos, de equilibrio de fases, conceptos difíciles en una primera etapa, pero en los cuales el profesor Quintero nos ha introducido. Ya tendremos oportunidades en una próxima etapa del programa en conversar nuevamente con él. Gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.